Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Iniciando una nueva semana. Así que aprovechamos para saludar a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, luego de haber orado con esta coronilla de la Divina Misericordia. Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. También los que se unen a nosotros a través de las redes sociales, el canal de YouTube y Facebook Live. Acompañamos también con nuestra oración a los maestros en su lucha, en el reclamo de sus derechos. Ciertamente es un momento tenso y difícil, pero confiamos, ¿verdad?, que el gobierno atienda los reclamos de estos hombres y mujeres que dedican su vida al proyecto de educar las nuevas generaciones. Y en esa educación hacen camino también muchos de ellos junto con nosotros. Por eso nos unimos a esta oración que muy bien el Papa, Padre Obispo, pues nos ha invitado para seguir nosotros uniendo por estos hombres y mujeres audaces que se preocupan por la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, para un Puerto Rico mejor. Así que vamos a orar. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, Testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada. para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Continuamos en esta semana compartiendo con todos ustedes la experiencia pues de nuestro obispo y pastor de esta diócesis de Ponce, Padre Obispo Rubén, quien ha estado la semana pasada y esta semana que viene ahora continúa de tantas celebraciones importantes en su vida. El 31 de enero celebraba 6 años como obispo de nuestra diócesis. El viernes 4 de febrero estaba celebrando 21 años de su consagración, ¿verdad?, como obispo, esta ordenación episcopal. Y en ese tema es que estamos tratando el programa, pues para conocer este sacramento de servicio que es el episcopado. Entonces estamos viendo desde el rito de ordenación, lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, tanto el compendio como el catecismo, para ir viendo nosotros qué es la ordenación, a qué se compromete nuestro obispo y pastor para dirigir, cómo surge este proceso de elección para un obispo en una diócesis, lo que se va evaluando, cómo se va eligiendo, la llamada que recibe, la respuesta, hasta que llega el día de esa ordenación episcopal, que nuestro obispo y pastor la celebró hace 21 años, un 4 de febrero. Así que, Padre, continuamos entonces compartiendo, ¿verdad?, con usted esta experiencia que le toca vivir como obispo y en este caso obispo particular de la diócesis de Ponce. Pues bien. Bien, con mucho trabajo, con muchas experiencias de vida, 21 años. ¿Qué se siente 21 años de servicio respondiendo a esa invitación que le hace el Papa Francisco, ¿verdad?, para usted acompañar, pastorear esta diócesis? Bueno, a los 21 años uno llega a la mayoría de edad, ¿verdad? Así que en el episcopado estamos entrando en la mayoría de edad. Es un tiempo de servicio que está marcado pues por una misión recibida, y como define el compendio del catecismo, ¿verdad?, cuando se preguntaba cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que será confiado, es el principio visible y fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por los presbíteros y los diáconos. Entonces, la consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también la función de enseñar y gobernar. En la ordenación, cuando se le imponen las manos al presbítero,
que está siendo consagrado obispo, una parte de la oración, o mejor, lo que es la parte central, dice: infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos pastores, a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. ¿Se da cuenta? En esa parte central, en que la iglesia, en medio de la plegaria, luego de haber impuesto las manos, porque es que el sacramento se confiere con la imposición de manos y en silencio. Por eso ustedes ven que cuando hay ordenación de diácono, de presbítero o de obispo, en la plegaria que se dice en voz alta, precede, antes de hacer esa plegaria, después del canto de la letanía, la imposición de manos, y eso se hace en silencio, porque el que consagra es Dios, y consagra en la oración desde el silencio. Es lo que se llama el silencio sagrado, y en el caso de los obispos, solamente los obispos imponen las manos. En el caso de los presbíteros, el obispo más todos los presbíteros que están ahí. En el diácono, solo el obispo. Es la gradualidad, es la forma externa que la iglesia manifiesta con ese signo que se transmite, pues ese don del Espíritu. En el caso del obispo dice: infunde ahora sobre este tu elegido. Él es quien lo ha elegido. Por eso decíamos la semana pasada que una vez que te nombran, ya eres obispo. Y por eso los días que preceden a la ordenación siempre se dice el obispo electo. Una vez que ha sido consagrado, ya simplemente se dice el obispo fulano. Okay. ¿Ves? Son parte de los procesos que se llevan para... Que a veces la gente dice, ¿y por qué le dicen ahora? ¿Y por qué le dicen? Pues antes de ser consagrado es electo, pero ya es obispo, ya ha sido seleccionado, ya ha sido nombrado, ya ha sido escogido. ¿Qué se le da después? La consagración, la función específica. Entonces dice, infunde sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede. Si es Dios quien da la fuerza, ¿cuál fuerza da este momento? El espíritu de gobierno. Por tanto, el obispo tiene en la iglesia la función de pastorear, además de enseñar y santificar, es el que gobierna, que diste a tu amado Hijo Jesucristo. El ejemplo para este obispo que está siendo consagrado a partir de ese momento es Jesucristo. Es un gobierno como lo hizo Jesucristo. No he venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida. Y por eso dice, y a la vez comunicaste a los santos apóstoles. El Padre lo da al Hijo, el Hijo lo da a los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Y además los constituye como base para, valga la redundancia, ¿no?, construir la iglesia, para formar la iglesia en cada lugar. Y esta iglesia se establece para gloria y alabanza de tu nombre. La oración después va a especificar las funciones. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu pueblo. Ejercite ante ti el sumo sacerdocio, es decir, la plegaria, las celebraciones, sirviéndote sin tacha día y noche. Que atraiga tu favor sobre tu pueblo, es decir, está llamado a interceder por el pueblo, y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Pan y vino, sobre todo, era en la Eucaristía. Que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga que el poder de perdonar pecados. Este poder de perdonar los pecados él lo comparte después con los presbíteros. Por eso cuando se ordena un presbítero se le concede ese poder. No así a los diáconos. Él lo comparte. Después, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad. Es el obispo quien distribuye. ¿Cuál es el ministerio? Los ordenados, diaconado y presbiterado, o los ministerios laicales, acolitado, lectorado y ahora
el de catequista, ¿verdad? Y otros nuevos ministerios que van surgiendo en la iglesia según las necesidades. Desate todo vínculo conforme al poder que dicta los apóstoles. Usted tiene el poder de atar y desatar, el perdón. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida. Entonces, dos cualidades importantes del obispo. Ha de ser manso y puro de corazón, recta intención. No puede ser de doblez, un corazón hipócrita, no doble. Que te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, como el que se ofrece en el altar, como el incienso que sube a la presencia de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo tu Hijo, por quien recibe la gloria y el poder y el honor con el Espíritu Santo, la iglesia, ahora y por todos los siglos. Con esta oración que va precedida de una alabanza donde se narra cómo estableció en la iglesia los diversos ministerios, se consagra a un presbítero constituyéndolo en obispo. Y de esa forma, pues ya usted puede ir ejerciendo su función como obispo. Lo nombran, es un obispo electo, luego viene la ordenación episcopal y ya de ahí en adelante es un obispo electo para cumplir fielmente con la misión que se le ha sido encomendada. Y hay obispos que tienen una misión específica. Por ejemplo, se llaman obispos residenciales. Los obispos residenciales son los de las diócesis. Por ejemplo, yo soy un obispo residencial hasta los 75 años. Cuando yo cumplo los 75 años, pongo a disposición del Santo Padre el servicio que me encomendó. Y el Santo Padre decide si nombra a otro obispo o me extiende el periodo. Pero a los 75 años, cada obispo residencial presenta o pone a la disposición del Papa su servicio. Hay obispos que son auxiliares, que son, por ejemplo, el obispo de San Juan. ¿Por qué se le llama auxiliar? Porque no tiene el gobierno directo, sino que ayuda, colabora con un obispo. Por ejemplo, el obispo de San Juan tiene un obispo auxiliar. El único obispo auxiliar en este momento en Puerto Rico es Monseñor Alberto, que está asignado como colaborador de los arzobispos de San Juan. Pero también tiene una iglesia que se le asigna. Esa iglesia que se le asigna es una de las iglesias que existió antes, pero que ya desapareció. ¿Y cómo es eso? Para que no se pierda la memoria de las diócesis que han existido, a los obispos auxiliares se le asigna esa diócesis, que ha desaparecido, pero tiene obligación de rezar por ello, porque no puede haber obispos sin diócesis. Y aunque ha desaparecido el trabajo directo, no se han desaparecido los fieles, que en la memoria de Dios viven. Ok, entonces como tenemos así un obispo auxiliar, tenemos al obispo de la diócesis residencial, pero hemos escuchado otro término, el obispo emérito. ¿A qué se refiere? El obispo emérito es aquel, por ejemplo, en el caso de nuestra diócesis, tenemos actualmente a Monseñor Lázaro. Monseñor Lázaro cumplió los 75 años. Puso a disposición su servicio al Santo Padre. El Papa esperó unos años después de los 75, casi hasta los 80, y entonces me nombraron a mí. Cuando nombran al obispo titular, entonces pasa a ser emérito el obispo que estaba anteriormente. ¿A qué se dedica un obispo emérito? A rezar y a colaborar. Su función mayor es rezar y acompañar. Desde una vida más, podríamos decir, privada, más monástica, pasa a ser como una especie de monje. Se retira, sigue con sus obligaciones como obispo. ¿Cuáles son? Fundamentalmente la oración por el pueblo. Lo que pasa es que ya no está encargado directamente de la pastoral y colabora con los obispos que así le piden asistencia. Por ejemplo, Monseñor aquí nos ayuda con las confirmaciones. Él sigue confirmando, algunos párrocos lo llaman para confirmar, algunos domingos en algunas parroquias celebra, es decir, sigue dando un ejercicio activo, pero no de responsabilidad primaria. Dan retiros espirituales, dan charlas, confiesa, en fin. Pasa a ser un obispo, retirado, no de su función, pero sí de la obligación directa del gobierno, porque esto es muy desgastante, ¿verdad? Ya puede cierta edad, pues también es bueno que demos paso a las nuevas generaciones, porque ciertamente
es un trabajo o un servicio que es muy desgastante según los diversos, y sí, dependiendo de la diócesis es grande. Por ejemplo, en San Juan tiene un solo obispo, pero por ejemplo México tiene 5 o 6 obispos auxiliares, pues son tan grandes y así sucesivamente. Al ser nosotros una isla tan pequeña, se entiende que entonces los obispos que están asignados en cada diócesis de la iglesia en Puerto Rico, pues pueden cumplir con esa función, y a la misma vez tienen a los presbíteros que les ayudan en cada parroquia a la que son asignadas. Correcto. Monseñor, tenemos además 2 obispos más de mérito, que es Monseñor Enrique Hernández, que fue obispo de la diócesis de Caguas, y Monseñor Corrada, que fue obispo titular de la diócesis de Mayagüez. Ellos ahora son eméritos. Están retirados, pero siguen colaborando. Según los obispos, pues les vamos pidiendo distintas funciones y colaboraciones. Así que vemos cómo nuestra iglesia es rica en sus ministerios, es rica en la experiencia de ser una iglesia, de ser unos acompañantes espirituales según las funciones que le han sido encomendadas como pastores de nuestra iglesia, y cómo de esta manera, aún siendo eméritos, pueden continuar colaborando con el obispo entrante de esta diócesis y ponen su servicio también a la disposición para ayudar, colaborar. Junto con esta iglesia vemos los presbíteros que están en sus parroquias también, y cómo de una forma u otra caminan junto con su pastor para seguir adelante la misión que ha sido encomendada. Además, el obispo, sucesor de los apóstoles, está encargado no solo de su diócesis, sino que tiene lo que se llama la solicitud por todas las iglesias. Por lo tanto, junto con el Papa, colabora, se preocupa, mejor dicho, se ocupa de responder a nivel universal por las necesidades de la iglesia. Por eso cada cierto tiempo los obispos se reúnen en sínodos o concilios o conferencias para tratar. Por ejemplo, nosotros tenemos el CELAN, que es un Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, donde los obispos de la región de América nos reunimos para tratar asuntos propios. Así ustedes, la de Europa, la de Asia, la de Oceanía, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿qué se trata? Pues se tratan la pastoral. Por ejemplo, nosotros en el continente latinoamericano y del Caribe americano tenemos ahora como documento guía, o durante estos años hemos tenido el documento de Aparecida. Con la última asamblea que hubo de esta asamblea eclesial, pues entonces, ¿a qué se pasó? A tener una asamblea un poco más amplia, en el sentido de que se invitó no solo a los obispos, sino que también en esa asamblea hubo presbíteros, religiosos, laicos, laicas, consagrados, jóvenes, en fin, una representación amplia de la iglesia, donde se trataba de la situación, se dialogó y se han dado unas pistas, que es lo que ahora vamos a intentar ir aterrizando. Papa ha convocado un sínodo, pero esta vez este sínodo es de la Iglesia Universal, porque hay sínodos particulares y hay sínodos regionales y hay sínodos universales. Por ejemplo, San Juan, hace unos años atrás, convocó su sínodo diocesano o arquidiocesano. En este momento, la diócesis de Caguas ha convocado un sínodo. Nosotros estamos participando a nivel universal del sínodo que el Papa ha comenzado, y estamos ahora en ese proceso que poquito a poco lo vamos implementando y que de más adelante pues iremos hablando. Asimismo, y esta experiencia de este caminar juntos nos invita también como iglesia a continuar caminando juntos en esta comunión, participación para llevar a cabo pues una misión. ¿Qué le pide el Espíritu Santo hoy a la iglesia? ¿Qué le continúa pidiendo el Espíritu Santo a nuestro obispo y pastor Rubén en esta porción de la diócesis de Ponce de caminar juntos? ¿Qué le pide? Eso se discierne con los colaboradores más cercanos.
en una diócesis está organizada por lo que se llama una curia. La curia reúne o convoca a aquellos que son los responsables, coordinadores o directores o presidentes, llamémoslo de alguna forma, ¿no?, de las distintas instancias diocesanas. Por ejemplo, tenemos un vicario general que es el segundo a mando, el segundo a bordo. Después del obispo está el vicario general. En ausencia del vicario general, del obispo, el vicario general es el que asume la dirección de la diócesis y además tiene unas funciones específicas de colaborar directamente en el gobierno pastoral. Después tenemos un vicario de pastoral. Bueno, el vicario general en nuestra diócesis es Padre Jerry, el párroco de Ramírez, el párroco de La Monserrate en Ayuya. Pues por orden sigue el tribunal eclesiástico. Ese tribunal eclesiástico es el que ayuda al obispo en el gobierno según las leyes y además atiende las situaciones específicas y particulares de los matrimonios. En este caso es Monseñor Elías Morales, que además es el rector del seminario. Después tenemos el vicario de pastoral, que es Monseñor Orengo, que es aquel que coordina la acción pastoral y se reúne con los distintos movimientos, las distintas asociaciones, y así vamos estableciendo un camino de conjunto, pastoral de conjunto. Luego vienen las diversas pastorales. Pastoral familiar, que tiene un sacerdote al frente, que es el Padre Manuel Santiago. Pastoral juvenil, que tiene un sacerdote al frente, que es el Padre Javier. Pastoral social, que tiene un vicario, le llamamos vicario a los que están al frente, que es el Padre Carlos Collazo. Pastoral misionera, que es el Padre Carlos Manuel Grullón. Directora de catequesis, que en este caso es Sol Cristina. La superintendente de escuelas católicas, que es la señora Agustina. Pastoral penitenciaria, que es el Padre Carlos, José Carlos. Que me falta una. Pastoral vocacional, que está en manos también del seminario, en este caso de Monseñor Elías. Pastoral de la vida consagrada, tenemos un religioso que es el Padre Juan Carlos Monroy, misionero claretiano. Después vienen las comisiones, distintas comisiones, por ejemplo la comisión litúrgica, está el Padre Ovidio y el Padre Francisco a cargo. Está la pastoral, el equipo multisectorial también. Bueno, hay también un equipo multisectorial que es el que coordina, propone la parte litúrgica, sobre todo en los tiempos de Adviento y Cuaresma. Casi tenemos un equipo que son los que asesoran al obispo directamente en el gobierno pastoral, en la línea catequética. Y además se une a esto los distintos movimientos. Entonces los movimientos están organizados según sus directivas, tienen sus presidentes o coordinadores según. Todo esto nos lleva a que semanalmente, están los consultores de la diócesis, que es un equipo de sacerdotes que ayuda más directamente en la toma de decisiones al obispo. Y está lo que se llama el Consejo Presbiteral, que es una representación de todos los sacerdotes de la diócesis, donde junto con el obispo es como el Senado, aconseja. Y tenemos el Consejo Diaconal, que pasa exactamente lo mismo. Al frente del Consejo Diaconal pues hay un sacerdote que colabora con los diáconos directamente, que en este caso es Monseñor Orengo. Como ven, hay distintas funciones. Uno nos reunimos semanal, otro nos reunimos quincenal, otro nos reunimos mensual, otro nos reunimos cada 2 meses, otro nos reunimos cada 6 meses, otro nos reunimos anual. Y están lo que se llaman los vicarios. Vicarios episcopales. Nuestra diócesis está sectorizada en 3 zonas: la zona del oeste, la zona del este y la zona del centro, que tienen un vicario episcopal, que es un sacerdote elegido por los presbíteros de esa zona, confirmado por el obispo, porque el obispo es quien le da el título de vicario, para atender las necesidades o las situaciones que puedan surgir a nivel de esta zona. Por ejemplo, hay una situación en una parroquia, que se llama la parroquia de Cristo Rey. Pues el párroco se pone en contacto con el vicario episcopal. ¿Quién es el vicario episcopal de la zona de centro? Padre Orlando. Y lo que ellos pueden resolver, pues no tiene que subir al obispo, como decimos, porque el obispo es la última instancia y uno no puede hacerlo todo. Esto es lo que le aconsejó Jetro a Moisés,
cuando vio que se había echado el pueblo encima, y que no se puede hacer, porque hay miles de cosas, miles de asuntos, pero la gente merece que se la atienda. Entonces hay instancias. Cuando un laico tiene una situación, ¿a quién recurre primero? Al párroco. Si no se puede resolver desde el párroco, acuden al vicario de zona. En el caso del centro, Padre Orlando. En el caso del este, ¿usted sabe quién es? Padre Omar. Padre Omar Omí. Y en el caso del oeste, Padre Orlando Rivera. Orlando Rivera. Esos son los sacerdotes vicarios. Por tanto, los párrocos, si no pueden resolver el asunto en su parroquia, recurren al vicario. Si es una cuestión de pastoral, social, pues van al Padre Carlos Collazo. Si es de pastoral directamente de movimiento, van al Monseñor Orengo. Si es algo que tiene que ver con los matrimonios, pues va a Monseñor Elías. Y así sucesivamente. Eso es lo que se llama la corresponsabilidad, la subsidiariedad, lo que ellos pueden resolver. Y así se va trabajando colegialmente, comunitariamente y en sinodalidad. Por eso caminamos juntos. Es todo un conjunto, es todo un equipo de trabajo que caminamos junto a nuestro obispo y pastor, y de una forma u otra pues vamos presentando las realidades de las diversas pastorales que existen en nuestra diócesis. Por ejemplo, a veces una persona llama, ¿verdad? Tiene un problema y llama a mi secretaria o a mi asistente pastoral, que es Sol Gloria, y ella le dice, ¿en qué podemos ayudarle? Bueno, pues yo tengo un problema. Y ella siempre dirá, ¿ya usted habló con su párroco? No, que mire qué tal y qué cual. No, que póngalo por escrito. Entonces se hace un escrito presentando su inquietud. Me la pasan a mí. ¿Y yo qué hago? De acuerdo a lo que pone la persona, delego primero en una persona que sirva de puente, de intermediario. Porque hay cosas que se pueden solucionar, es cuestión de atender. Porque yo tengo otras obligaciones a nivel... No es que no quiera atender a la gente directamente, es que yo soy la última palabra. Si a usted yo le digo sí, es sí. Pero si le digo no, es no. Entonces, para evitar que de momento se corte la comunicación directamente, pues yo he establecido ese camino de diálogo. Ah, pero ¿por qué? ¿Y por qué le tengo que...? Porque esa es la forma que yo he establecido en mi gobierno. Otros lo harán de otra forma, ¿verdad? Como dice el refrán, cada maestro tiene su librito. Pero es una forma que ayuda a la gente, porque cuando hay un problema o una situación, a veces uno viene muy cargado emotivamente y necesita como una sala de espera, como un oasis, para que la gente pueda entender y se le explique y se le dé el tiempo. Porque si me vienen con el escaso, pues es o sí o no. Y a veces las cosas no son ni sí ni no. Hay que hacer un proceso. Y hay que hacer los procesos, porque si no se hace proceso, esto no nos funciona. Y eso a veces a algunas personas les molesta porque no están acostumbrados. No, calma, hermano. Hay un caminito y se va trillando. Y de esta forma pues podemos entonces responder a las necesidades, ¿verdad?, de cada persona que así presenta X o Y situación. Pausamos y en breve regresamos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM. Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicradiopr.com.
Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, hablando de este caminar, de esta experiencia que va adquiriendo pues nuestro obispo en este ministerio que el Señor pues le ha confiado en esta iglesia particular de Ponce. 6 años como obispo de la diócesis de Ponce, 21 años de ordenación episcopal, ¿verdad? Cuando recibe aquella llamada, preséntese tal día aquí a la República Dominicana, porque necesitamos hablar con usted, y ahí le presentan. Remamano adentro. Ahí le presentan y le preguntan: mira, hemos pensado en ti o te hemos elegido a ti como obispo de la diócesis de Ponce o de Caguas, donde ha ejercido su ministerio. Y entonces ahí viene el primer shock, el primer asombro. ¿Cómo es? Pero a mí. Porque eso es lo primero que nos sale, era a mí. Y ¿cómo? cada obispo tiene su historia, porque si se le pregunta a cada obispo, se van a dar cuenta que cada uno ha sido llamado en un momento determinado, que todos quedamos igual. Porque eso no se hace en elecciones, uno no está, voten por mí, elíganme, no. Cuando usted lo llaman para ser obispo de Ponce, ¿Otra llamada telefónica? Una llamada telefónica. Sí. Pero estaba en Puerto Rico, estaba fuera de Puerto Rico. Estaba rezando. Fue una llamada muy tempranito, porque entonces el delegado apostólico en aquel entonces era Monseñor Ocolo. Monseñor Ocolo había ido de vacaciones a su tierra. Recuerden que Monseñor Ocolo era africano, estaba en su casa. O sea en que Nigeria. Eso fue una llamada desde Nigeria. Desde Nigeria. Entonces yo estaba en la capilla rezando, porque fue tempranito. Y cuando suena el teléfono, yo veo en los teléfonos inteligentes, Nigeria. Yo no conozco a nadie en Nigeria. Y no respondí. ¿Y tumbó la llamada? Sí, porque estoy rezando, primero. Y segundo, Nigeria. ¿Qué me voy a pensar yo que el nuncio o el delegado apostólico me va a llamar a mí desde Nigeria? Sabiendo que él está en Nigeria. Yo ni le di cuenta. O sea, no. Y como no tenía nada que ver con Nigeria. No, nada, seguí rezando tan tranquilo. Volvió a llamar otra vez, yo volví, Nigeria. No. Digo esto porque a veces los obispos recibimos diferentes llamadas de muchas partes del mundo, y hay que tener cuidado porque a veces son situaciones muy complicadas, pero eso es otro asunto. Ajá. Y ya la tercera va la vencida, porque a la tercera sonó el teléfono y entonces me dejó un voicemail. Cuando ya parece que deja voicemail, yo respondo, entonces me dice que era él, ¿verdad? Y que me comunicaba que el Santo Padre me había nombrado obispo de Ponce. Y dije, a mí. Yo dije, a Ponce, pues si yo estoy bien en Cagua. ¿Cómo que para Ponce? Me dice, sí, para Ponce. ¿Qué dice usted? Le digo, ay, no, señor, yo puse mis razones y dije lo que tenía que decir en aquel entonces. Y me dice, piénselo. Pues siempre le dan un espacio a uno, ¿verdad? Entonces yo dije, pues muy bien. Me llama. Yo, siéntate esperando. Pero responda, sí. Me quedé calladito, no dije ni pío, no dije nada. A las 4 de la tarde me volvió a llamar. ¿Ya lo pensaste? Me dijo, bueno, ya, ¿verdad? Yo, ¿ya qué?
bueno, que se acepta o no acepta. Yo le dije, pero monseñor, ya yo le di las razones. Y entonces me hizo esta pregunta, muy curiosa. Me dijo, ¿usted es claretiano? Y yo dije, sí. Y pues el Santo Padre que era un claretiano en Ponce. Me cayó la boca. ¿Por qué digo esto? Porque yo pertenezco a una comunidad misionera y nosotros en nuestra formación, cuando recibimos una misión, no se puede rechazar. O sea, cuando el superior te nombra para un lugar, tienes que aceptar. Aquello de ayer, el evangelio de ayer, y ayer en Isaías, aquí estoy, mándame. Pues, o sea, no hay razón. O sea, todas las razones que yo le podía decir al delegado apostólico, él sabía. No le podía decir que no, porque yo llevaba el obispo. No le podía decir que estaba bien en Cagua, porque usted puede estar bien en Cagua y puede estar bien en Ponce. Usted es claretiano misionero. Claro, eso fue lo que me dijo. Y ahí lo tumbó, lo derribó. Pues entonces, bueno, entonces cuando él dice, ¿usted es claretiano, verdad? Digo, sí, y entonces dice, muy picaramente, él se la juega, o sea, supo utilizar las claves, y dice, pues el Santo Padre quiere un misionero claretiano en Ponce. Y como misionero claretiano. Sí, porque nos conocemos todos. Yo digo, bueno, pues si ese es el deseo del Papa, entonces, ya amén. No me puedo negar. Amén. Y entonces se pone uno de acuerdo en ese momento para poner la fecha, fijar la fecha para hacerlo público. Claro, en ese momento yo dije, bueno, ¿qué fecha pongo? Y dije, bueno, eso es para junio. Me dijo, no, eso es para allá. 15 días o 20 días. Dios. Porque ya Monseñor se le había cumplido el tiempo, ¿entiendes? Entonces ya se acerca. Entonces yo dije, bueno, pero eso será para verano, en lo que yo... No, eso es para antes de Navidad. Eso sería ya con sello. Ya estaba, es más, si él le hubiera podido decir la fecha, ya se lo hubiera dicho ya. No, eso le dan, por lo menos le dan ese que uno elija para que uno bote el gol. Porque imagínense, lo coge en plena oración, está en la capilla. No, en la oración me cogió, porque si no... Por eso. Bueno, pues entonces, yo dije, bueno, cuando yo diga ahora que voy para Ponce, que el Papa me manda a Ponce, yo llevaba ya unos años en Cagua, llevaba 16 años en Cagua. Yo dije, esto, ¿sabes? Porque cambiaron obispo, pero uno nuevo, ¿no? Con todo un proyecto pastoral en todo su apogeo. Sí, pero el Señor, aquí te quiero y ahí te mando. Pues entonces yo dije, bueno, déjame ver qué fecha. Y tenía que ser antes de Navidad. Entonces yo dije, bueno, estamos en misa vamos, si digo tal fecha, porque esto fue a principios de diciembre, yo digo tal fecha, eso fue el día de la Guadalupe. Por eso digo que la Guadalupe me persigue. Y entonces estábamos hablando de tal y igual. Y entonces yo digo, el 22 de diciembre. ¿Por qué el 22 de diciembre? Uno elige fecha, ¿verdad? Y ¿por qué elegí el 22 de diciembre? Y terminan las misas de aguinaldo. En cuanto se haga público, unos lloran y otros gritan. Unos a favor y otros, pues, bueno, ¿sabes lo que pasa siempre en estos nombramientos? Pues entonces, el 22, queda el 23, la gente vota el golpe, el 24 ya es Nochebuena, empieza la fiesta y seguimos. Y seguimos el julepe y ya se pasó a prisa y corriendo. Pues si lo digo al principio, le daño las misas de aguinaldo a la gente. Además, el 22, pues tiene un significado para nosotros especial, ¿verdad? Es el Día de la Bandera de Puerto Rico. Y dije, bueno, pues un puertorriqueño, pues vamos para allá. Y así fue como entonces elegimos la fecha del 22 de diciembre, que fue cuando se hizo público. Porque, había que decirlo antes de Navidad, pero había que tomar posesión antes de Cuaresma. Entonces, el tiempo, pues era el último domingo de enero. Y por eso ese año cayó el último domingo, el 16 cayó el 31 de enero, que era la fiesta de San Juan Bosco, y entonces se puso la fecha de la toma de posesión ese día. Eso fue el aprisa y corriendo, porque cuando el Señor llama, esto es como el carro del Ezequiel, la Merkabah, aprisa y corriendo. Móntate, agarra, recoge y vete. Una llamada en un momento de oración desde Nigeria, 3 veces la llamada tumbada, o sea, y a la tercera, pues, esto es como... A la tercera con voicemail. Ajá. Cuando me dice el delegado, ay, el delegado.
su eminencia. Si me está llamando desde Nigeria, esto tiene que ser claro que era. Yo digo, ay Dios, Sí. porque él estaba de vacaciones cuando él recibe la noticia. Y entonces fíjese que es significativo y a la misma vez bíblico, viendo en estos días que hemos estado escuchando también el texto bíblico de Samuel, cuando te llame el Señor, diga aquí, tú me has llamado. No, eso lo dice uno antes. Ahora cuando te lo dicen, uno dice, ¿cómo que para allá? ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo se le ocurre al Papa? Sí, yo pero Monseñor, si ya lo que me quedan son pocos años, ya yo estoy para terminar. Yo tengo 72 años ahora, yo estoy pronto a terminar. Déjeme morir en paz. Y me digo, no, a empezar otra vez. Porque el cambio, ¿no? Entonces llega una diócesis, lo que conoce. Y aquí vamos, pero contento, porque yo tengo problemas, florece donde te han plantado. Por tanto, vete allí, pues me voy allí, vete para allá, vete para allá. Y así es la experiencia de usted, en su caso como claretiano misionero. Claro, porque fuimos formados en eso. O sea, nuestra congregación tiene por norma que donde te envíen vas. Y cuando te dan un destino, es un destino misionero. Después puedes renunciar si no puedes, ¿verdad? Si te enfermas o tienes fuerza. Pero el primer momento no puedes decir que no. Porque a eso te comprometiste con los votos, a estar disponible para la misión universal. Los religiosos, a diferencia de los diocesanos, esa es la clave. Un religioso está al servicio de la iglesia universal. Por eso cuando las congregaciones se hacen pontificias pueden ir a cualquier parte del mundo. Cuando son diocesanas, donde los manden los obispos. Es el caso de los sacerdotes diocesanos. El sacerdote diocesano solo se realiza su función pastoral en su diócesis. Para ir a otra diócesis tiene que ponerse el obispo de acuerdo con el otro obispo, porque usted pertenece, por eso se llama diocesano, iglesia particular o diócesis. Igualmente en su función como obispo, si usted le piden ir a celebrar una Eucaristía en otra diócesis, hay que pedir los debidos permisos. Correcto. Los obispos podemos celebrar en cualquier parte del mundo, pues somos obispos. La solicitud por la iglesia, pero la deferencia. Claro, o sea, yo no puedo ir, y aquí estoy yo porque este no es mi gallinero. Ahí hay un gallo que tiene su responsabilidad. Entonces, cuando me invitan de una parroquia, de otra que no sea de la diócesis, el protocolo es, señor párroco, usted le informó al obispo. Porque o uno llama al obispo y dice, monseñor, me han pedido, ¿qué le parece? Porque a lo mejor hay una situación particular y el obispo dice, todavía no vaya, espera. Y entonces eso se dialoga. Seguro. Y por eso es importante ese diálogo entre los pastores. Como un sacerdote. O sea, un sacerdote no puede celebrar misa en cualquier diócesis. Puede celebrar misa, pero hace privada o pública. Pública, para celebrar misa pública necesita el permiso del obispo. Por eso a veces llega un sacerdote pero que diga misa, es que eso no es así. Eso no es así. Porque usted es de tal diócesis. Y usted está en otra diócesis. La misa es válida, pero no puedes, el sacerdote sabe que no puede celebrarla o presidirla, mejor dicho. Puede celebrarla en privado, pero no pública. Sí, y esto es bueno conocerlo, ¿verdad? Porque a veces en ese desconocimiento podemos invitar a algún sacerdote amigo para alguna celebración y pues si no se cumplen con estos requisitos o estos protocolos, pues entonces podríamos crear unos conflictos. Así Fíjate, que, por ejemplo, hay alguna gente que te dice, ¿por qué usted no trae al padre fulano a predicar a la diócesis? Porque el padre fulano tiene una línea pastoral que me crearía un problema en la diócesis, dada la línea pastoral que estamos siguiendo. Entonces, no toda predicación conviene pastoralmente para una diócesis que tiene un estilo, una forma, un proyecto. Por eso, todo este caminar como iglesia sinodal se da desde un encuentro, desde una escucha, para un discernimiento. Correcto. Y esto se lleva a cabo cuando hay comunión, cuando nos sentimos en participación y entonces realizamos juntos la misión. La misión. Ave María, Padre, gracias por esta experiencia. Hemos llegado ya al final de este programa del día de hoy, pero seguimos haciendo camino junto a nuestro obispo y pastor de esta diócesis, Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Así que nos preparamos para el orar en esta experiencia de estas camino sinodal con la oración del sínodo. Así y pedimos, insisto, de una manera muy especial por los maestros, para que esta situación delicada y difícil llegue a un feliz término. Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que nos perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Con un vaso de fe.